Primero voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a ir. Yo voy a analizar el tema desde, obviamente, mi campo, mi expertise es el tema de la historia, ¿no es cierto?, de la Iglesia y en general de las instituciones acerca del tema del poder y la autoridad, para entregar algunas luces. A mí me gusta el tema de la historia viva, es decir, qué cosa nos informa el pasado al presente que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, en beneficio de lo que estamos construyendo actualmente. Creo que hay muchas luces que podríamos, incluso evangélicas, que podrían ayudarnos mucho. Lo primero dice que hay un panorama cultural de modernidad tardía en crisis por la autonomía del individuo. Esto lo tomé de una charla que asistí de un cura jesuita que es sacerdote de escatología, creo, de la Escuela de Teología de la Católica. Me parecieron pertinentes las reflexiones que hace. Dice, a la Iglesia le va muy mal en democracia. El desprestigio de la Iglesia es un fracaso programado. Dificultad en cómo la Iglesia se sitúa en una sociedad democrática. Una Iglesia que no se reforma en la medida deseada y necesitada. La modernidad se afirma en la libertad, la Iglesia se afirma en la autoridad. La Iglesia no depende del consenso. Ese tema hay que tenerlo presente. Chile posee una Iglesia clerical, con liderazgo de baja calidad, en su forma de moverse y en el nivel público. Situado en un medio cultural aristocrático, falta de liderazgo místico profético. La repercusión del caso Caradima es un problema de aristocracia clerical. El clericalismo sería la idealización del sacerdote católico, a veces se ve reforzada por la estructura. Si uno tuviera que aislar un solo factor que ha contribuido a la respuesta tóxica de los líderes de la Iglesia Católica a las víctimas de abuso sexual, es el clericalismo, un abuso profundo del poder eclesiástico. Y aquí va a entender un poco bien y ponernos en camino. El poder es la degradación de la autoridad, ¿ya? El clericalismo es la degradación del sacerdocio. Clérigo antiguamente quería decir sabio. Entonces, eso, ¿cuántos sabios tenemos nosotros en nuestra iglesia guiándonos? Y una pequeña, simplemente, distinción entre lo que es la autoridad espiritual y el poder temporal, ¿no es cierto?, para separar autoridad de poder. Si hablamos de dos poderes para señalar mejor la distinción, emplearemos para el orden espiritual la palabra autoridad, más que la de poder, reservada entonces al orden temporal. En efecto, la palabra poder evoca casi inevitablemente la idea de potencia o fuerza, y sobre todo una fuerza material, de un poder que se manifiesta visiblemente en el exterior y se afirma mediante el empleo de medios externos, y así es por definición el poder temporal. ¿Cierto? Que básicamente el poder del Estado no tiene que ver con el tema del uso de las armas, por la fuerza de la ley, por todo ese tipo de cosas que se afirma. La autoridad, en cambio, tiene que ver, ¿no es cierto?, con una cosa que se afirma más bien, ¿no es cierto?, uno delega esa autoridad en una persona en la cual confía porque es sabio, vamos a decir. Por el contrario, la autoridad espiritual interior, por esencia, solo se afirma por sí misma, independientemente de todo apoyo sensible, y se ejerce en alguna medida de manera invisible. Si todavía puede hablar en este caso de poder o fuerza, no es más que por transposición analógica, y se trata de un poder completamente intelectual, cuyo nombre es sabiduría. Bien, ¿cómo es, en definitiva, la autoridad que se ejerce en Schoenstatt, por ejemplo? ¿De dónde emana un poco lo que dice Padre Kentenich, este tipo de cosas, para actuar en el mundo? Puse estas imágenes de las Venus paleolíticas porque creo que reflejan muy bien los tres puntos que quiero tomar. Estas fueron las primeras representaciones de figuras humanas que hubo en el mundo, ¿no es cierto? Está hablando del 45.000, 35.000, 30.000 antes de Cristo. La autoridad, ¿no es cierto?, significa autor de vida. Autor de vida, el que guía y conduce la vida. La forma cristiana de ejercer la autoridad, ¿no es cierto?, según nos enseña el Padre Kentenich, es la paternidad y la maternidad. ¿Y qué rasgos tienen esta característica? ¿No es cierto? Básicamente tres. Primero, para tener autoridad y para ser padre o para ser madre, primero se necesita poseer vida, lo que hablamos del concepto de vitalidad. En segundo lugar, tenemos gestar vida, la capacidad de gestar vida. Por favor, fíjense toda la zona de las caderas, ¿no es cierto?, con el triángulo pubiano y todo lo que tiene que ver con la capacidad de poder tener hijos. Gestar vida, que es la fecundidad. Y en tercer lugar, cuidar la vida gestada, la responsabilidad. Fíjense los grandes pechos para amamantar. Esas tres características tienen que ver, ¿no es cierto?, con la forma cristiana, podríamos decir, de ejercer esa autoridad, ¿ya? En el caso de la paternidad en el hombre y la maternidad, no solamente la paternidad genética, física, biológica, sino que también, ¿no es cierto?, la espiritual. Bien.
En el caso, ustedes conocen, ¿no es cierto?, que hay un episodio que es muy bonito en la Biblia, que es el episodio de las tentaciones del desierto, que es lo que marca básicamente el antes y el después de Cristo. O sea, después de eso viene todo lo que es el ministerio apostólico de Cristo, y antes de eso viene la vida secreta, que no sabemos estos 18 años que transcurren entre Jesús perdió en el templo hasta que inicia su ministerio. ¿Con qué atributo se le reconoce inmediatamente al demonio? ¿Qué porta en su mano? ¿Se han fijado, no? ¿Qué es lo que lleva el demonio en la mano? Típico de la iconografía, sale todo el tridente famoso, ¿cierto? Una cosita como así. Ustedes han escuchado la palabra triviarlo, ¿no? ¿Qué significa? Poco importante. Como poco importante. Bueno, trivial significa las tres vías o los tres caminos con el cual el demonio nos confunde. Acuérdense que el demonio es el que confunde. ¿Ah? Eso es súper interesante, las tres vías, los tres caminos. A mí nunca me ha parecido que han insistido demasiado en las prédicas, ¿no es cierto? Este episodio que me parece maravilloso. Y voy a hacer una conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento para ver qué es lo que está en juego aquí, porque esto es clave. ¿Ah? Jesús, antes de iniciar su ministerio, él está, ¿no es cierto?, en el desierto 40 días, en ayuno, en oración. Él sabe que desde el momento en que haga su vida pública, lo van a empezar a perseguir. ¿Ya? Entonces, y que va a terminar probablemente en la muerte. Él tiene que... Esto lo está prefigurando él, ¿no es cierto? Por lo tanto, una decisión muy importante. Entonces el demonio también lo está mirando, porque él dice, este cabro es bien portado, ¿será o no será el Mesías? Que dicen que va a venir, y está como en esa duda el demonio. Por lo tanto, siempre la pregunta de él es incondicional. ¿Ah? Entonces, veamos un poco y voy a tratar de conectar con el Antiguo Testamento, con el Génesis. El primer episodio dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Y el demonio, Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre. En el paraíso está Eva caminando y la serpiente le dice, Eva, el fruto que está en ese jardín, el fruto que está en el árbol de ese jardín es el fruto más sabroso de todo el huerto. Y Eva como que dice, no, pero es que me dijeron que no. Eva es el más sabroso de todo el huerto. Esa es la primera tentación que vamos a llamar, la primera flechita que vamos a llamar el placer. ¿Ya? Si nosotros ejercemos hoy día, le hacemos una visión actual, vamos a ver que uno de los abusos, el abuso, ¿no es cierto?, sexual, el que más connotación ha tenido en este tiempo y tiene que ver un poco con ese mundo. Estoy hablando de tentación y no de pecado. ¿Eh? Las tentaciones quiere decir, ¿no es cierto?, que se transforman en pecado en el momento que uno los unilateraliza. Es decir, en el momento que yo vivo para ahí se lo transformo en un fin. ¿Ya? Existe el placer legítimo y muchas cosas que son legítimas, pero tiene que ver un poco con eso. ¿Ya? Bueno, el segundo pecado, la segunda tentación tiene que ver con la otra flecha y dice, el demonio tomó a Jesús y lo puso sobre las almenas del torreón más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, nada te pasará porque los ángeles te tomarán en sus palmas según escribió el profeta. Y Jesús le responde, también está escrito, no tentarás al Señor. Aquí la segunda tentación tiene que ver, ¿no es cierto?, con la vanidad. ¿Ya? En el paraíso pasa exactamente lo mismo porque Eva le dice, la serpiente le dice a Eva, no solo será el fruto más sabroso del jardín, sino conoceréis todo acerca del bien y el mal. ¿Cierto? O sea, eso es vanidad pura, podemos decir. Esto es re interesante porque aquí, si lo hablamos con los problemas hoy día, podríamos hablar de un abuso de conciencia, en ese sentido. ¿Ya? Y que tiene que ver no solo con la vanidad de alguien de dominar a otra persona, y esa cuestión es muy peligrosa también. Y en tercer lugar, que es la imagen que está, el dibujo que está ahí, dice, por último, desde un monte muy alto, el demonio le mostró la grandeza y la gloria de todos los reinos. Te daré todas estas riquezas y el honor que supone ser dueño de todos los imperios si te postras ante mí y me adoras. Entonces Jesús le contestó, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El demonio huyó y los ángeles sirvieron con amor. En el paraíso pasa lo mismo. No solo conoceréis, o sea, no solo dice es el fruto más sabroso del jardín, y no solo conoceréis todo acerca del bien y el mal, sino que si tú lo coméis, seréis como dioses. ¿Se fijaron, no? El que está ahí, y que podríamos decir que es la flecha del medio, que es la más grande, la más potente, vamos a decir, la más peligrosa, vamos a decir, es la tentación del poder. El poder, el placer y la vanidad son las tres tentaciones con las cuales el demonio nos confunde. ¿Ya? Esa es su forma, su estrategia. Esto lo detectó San Benito de Nurcia, que fue el que fundó el Monacato Occidental, y se dijo, si nosotros vamos bien en comunidad a hacer una obra de Dios, el demonio está principalmente interesado en hacer, ¿no es cierto?, en destruir todo este proyecto. Por lo tanto, hay que estar precavidos. ¿Ah? Y para eso, él puso los famosos votos. ¿Ah? Los 3 votos con los cuales se funda el Monacato. Entonces, al placer se opone con el voto de castidad, al poder se opone con el voto de pobreza, y a la vanidad
se opone con el voto de obediencia, que es hacer caso a otros y no a uno mismo. Por lo tanto, toda una teología muy rica en este punto, ¿no es cierto?, que es súper interesante. Una segunda fuente que creo que nos puede interesar mucho, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que se llama el triamunera en teología, que es, ustedes en las iglesias siempre ven que hay tres elementos que tienen que estar siempre: el altar, el ambón y la sede o la cátedra, que es la silla, ¿no es cierto?, del obispo. Y eso se organiza de la siguiente manera. Fíjense que se llama rey, sacerdote y profeta, que son gracias que se nos confieren por el bautismo a todos los cristianos, por lo tanto todos tenemos eso. Hoy día se habla más de pastor que de rey, y se habla más de conducir que de gobernar, pero la fórmula antigua creo que nos viene más para el tema de la autoridad, la fórmula antigua de rey y en vez de pastor y gobernar en vez de conducir, pero da lo mismo. Desde la sede, desde la silla, el oficiante actúa como pastor o como rey. Desde el altar, el oficiante actúa como sacerdote para santificar, y desde el ambón actúa como profeta para enseñar. Entonces ahí también hay tres cosas que son súper interesantes como para vislumbrar en lo que es nuestro ministerio del ejercicio de la autoridad. Bien. Y quiero también tomar desde la política, ¿ya?, que es un tema también importante hoy día que se está gestando, histórica. Los gobiernos se crean para superar lo que se llama la anarquía, ¿no es cierto?, que es la ausencia de gobierno, ¿ya? Y hay tres formas históricas que ha habido, ¿no es cierto?, para gobernar, ¿no es cierto?, a las personas. La más antigua es la monarquía, que es el poder en una persona, que es legítimo, vitalicio y heredable, y que tiene su degradación, y todos tienen su degradación. En este caso la degradación es la autarquía, ¿ya? El régimen político autosuficiente, la tiranía y despotismo. Por ejemplo, lo que pasó con el San Nicolás II al final ¿no es cierto?, antes de la Revolución Rusa. Entonces siempre todas estas formas de gobierno, que no son malos en sí ni buenos en sí, sino que es cómo se llevan a cabo, tienen sus propias formas de degradación que las han tenido, históricas, ¿ya? Las formas para controlar la monarquía fueron varias, ¿no es cierto? Están las Cortes de Castilla, que eran todos estos grupos que ayudaban a la autoridad del rey, ¿no es cierto?, del monarca, a conducir el país. Las Cortes de Castilla en España en 1188, el Parlamento inglés, la Magna Carta en 1215, la Curia Regis o la Corte Real o Parlamento a partir de Luis IX en Francia, los Estados Generales a partir de 1302 con Felipe IV, el Hermoso, la Dieta, el Reichstag, ¿no es cierto?, en el Imperio Alemán, la Asamblea de Liberación y los príncipes electores, ¿no es cierto? Ahí son formas, todas estas, podemos decir, y básicamente lo que ellas hacían era velar por el bien común, el derecho natural, la caridad, la compasión y la justicia divina debían estar presentes en todas estas formas, ¿ya? La segunda forma de gobierno que también ha habido es la aristocracia, en el sentido etimológico prístino, ¿no es cierto?, que es el gobierno de los mejores, y que tiene su degradación, ¿no es cierto?, lo que se llama la oligarquía, que es el gobierno de los poderosos, y que ese ha sido también otro de los grandes temas que ha conducido, ¿no es cierto?, a regímenes que se allanan al desorden, ¿no es cierto?, y a la decadencia. Y la tercera manera es la democracia, que es el gobierno del pueblo, la mayoría elige a sus representantes, y que tiene su degradación también en el populismo. La degeneración de la democracia, política irresponsable y demagógica. Demagogia significa el que presta la voz a las masas, y que básicamente tiene todas esas características, algunas, ¿no es cierto?, del exclusivismo, define un ellos y nosotros, un caudillismo, mesianismo, el adanismo, es decir, la historia comienza con ellos, el nacionalismo, o el proteccionismo, y el aislacionismo como política, el estatismo, planificación del Estado, la centralización de los poderes, el control y manipulación de los agentes económicos, emisión, ¿no es cierto?, de billetes, qué sé yo, semántica y eufemismo, y dice después degradación, ahí no alcanzo a leer lo que dice abajo, dice desaparece la cualidad, sí, la cordialidad cívica, es decir, cuando empezamos a ser enemigos unos con otros. Bueno, esas son degradaciones del gobierno. Y también hay que estar súper presente que la forma en que nuestra iglesia, ¿no es cierto?, el sacerdocio ha decaído, es también su propia decadencia, que es el clericalismo, que es la forma propia de la iglesia de decadencia. Bien, cuando eso una monarquía se convierte en autarquía, cuando la aristocracia degrada en la oligarquía, cuando la democracia degrada en populismo, ahí viene el problema, y eso es para entender nosotros la historia de Chile y la historia de toda Latinoamérica,
o la historia, ¿no es cierto?, de Europa, viene, ¿no es cierto?, como soluciones la dictadura y la revolución. Por lo tanto, es clave cuidar los nombres amarillos ahí, porque cuando se degradan al nombre blanco, quiere decir que ahí viene ya, ¿no es cierto?, una respuesta que es contundente en cuanto a la degradación, ¿ya? Eso es lo que nos dice la historia con respecto al peligro que supone, ¿no es cierto?, el gobierno. Yo quiero dejar como reflexión estos puntos simplemente para que ustedes vean algunas pinceladas, ¿no es cierto?, de lo que podría pasar cuando estamos en zona roja. Hoy día la iglesia está, ¿no es cierto?, en una zona roja, de luz roja, muy atento, hay que estar muy cuidadoso con lo que estamos haciendo, porque estamos pasando a ciertos momentos de degradación que hay que recuperar. Entonces, mi aviso es que estos elementos de la historia nos permitan de alguna manera poder revisar en adelante las conductas que nosotros tenemos en el caso, ¿no es cierto?, de nuestros jefes. Por ejemplo, tiro algunas ideas. ¿Cómo es la relación de autoridad dentro de la empresa? No solamente con los que están bajo nuestro cuidado, sino que con nuestros pares o a nivel horizontal, por ejemplo, que ese es un tema que hay que revisar. ¿Qué tanto somos abiertos a escuchar, ¿no es cierto?, la opinión de otras personas? De ser más arriba o más abajo. ¿Los escuchamos o somos un poco soberbios? El soberbio es uno de los peores pecados, digamos. ¿Qué tanta apertura tenemos para, ¿no es cierto?, para poder cambiar? Y no hacer lo que nosotros creemos, sino que estar conscientes de que los tiempos van cambiando y las cosas se van. La iglesia se acostumbró a delegar la conciencia, los laicos a delegar la conciencia de los fieles, de los sacerdotes, y se transforma en una costumbre, una pésima costumbre, una degradación, ¿no es cierto?, de lo que era ser pastor, poner una oveja, como decía el Papa. Entonces, ese tipo de cosas empezar a darles vuelta, porque ahí está un poco la génesis, y siempre estar atento un poco a la degradación, a la decadencia que pueden sufrir cualquier forma de autoridad que nosotros podamos tener. Cuando estamos hablando de poder, que se afirma en la fuerza, porque yo soy el que mando, y Santo Tomás ya decía que el principio de autoridad era el peor de todo. Se hace porque yo mando, y si no te gusta te vas, como dicen los papás a los hijos de repente, y si no te gusta te vas de la casa. Esas son formas degradadas. Entonces, eso, estar atento. Eso por el momento, espero podamos conversar más. Muchas gracias.